¡Qué increíble verdad! Hoy veremos cuál es el secreto de la gracia. Seguramente esta verdad cambiará tu vida para siempre. Hay una verdad incómoda que todos debemos enfrentar, la cual es: en nuestra vida cotidiana, a través de nuestras acciones, aparentemente quizá pequeñas e insignificantes, hemos negado al Señor una y otra vez. Lo hemos hecho cuando preferimos quedar bien con los demás antes de defender nuestra fe. Negamos al Señor cuando nuestro silencio habla más fuerte que nuestras convicciones. Lo negamos cada vez que permitimos que las preocupaciones del mundo ahoguen nuestra pasión por Dios, cuando nuestras prioridades revelan que en realidad Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque estamos tan acostumbrados a negar a Jesús que ya no nos damos cuenta. Muchas veces nuestras acciones contradicen nuestras palabras, nuestro testimonio se vuelve oscuro, nuestra vida refleja que no estamos adorando a Cristo y seguimos disfrazados de cristianos, pero en el fondo sabemos que no somos cristianos. Este no es un mensaje para hundirnos en la culpa, sino para levantarnos en la verdad de la cruz de Cristo. Esa cruz a la que nosotros deberíamos haber ido, pero que Cristo, tomando nuestro lugar, aceptó ir solamente por amor, para darnos salvación y vida eterna. El amor del Señor no se mide por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él ya hizo en la cruz para salvarnos. Hermanos, la verdad es que cada día, en lo cotidiano, en lo normal de la vida, en nuestras decisiones que parecen pequeñas, quizás sin darnos cuenta, estamos negando a Jesús. Negamos a Jesús cuando preferimos callar para no ser señalados de cristianos. Negamos a Jesús cuando nuestras prioridades muestran que el trabajo, el dinero o los placeres están primero y después va el Señor. Negamos a Jesús cuando nuestro carácter no refleja que somos cristianos, sino que refleja amargura, refleja egoísmo e indiferencia. Negamos a Jesús cuando compartimos cualquier otra cosa en nuestras redes sociales, pero menos el Evangelio de Cristo. La verdad es que todos hemos negado a Jesús, no solo una vez, sino muchas veces. Pero hay una verdad más grande todavía, hermanos, y es que Dios no está esperando condenarnos, sino salvarnos. El secreto de la gracia no depende de que nosotros hayamos logrado algo, sino que Cristo ya logró todo en la cruz del Calvario. Hermano, ¿cuántas veces has caído tú y te has callado por temor al qué dirán los demás de la iglesia? ¿Cuántas veces has fingido estar bien con Dios? Incluso has servido en los ministerios, incluso has predicado o has hecho cualquier cosa fingiendo estar bien, pero no estás bien. Hermano, ¿cuántas oportunidades has perdido de hablar de Jesús con otros solamente porque tienes miedo que se burlen de ti en el trabajo o en el estudio? ¿Cuántas decisiones has tomado en contra de lo que sabías que era correcto, pero te dio miedo tomar la decisión correcta porque si la tomabas otros te criticaban por ser cristiano? ¿Sabes algo, hermano? Todos hemos cometido errores en la vida. Realmente todos hemos negado a Jesús en muchas ocasiones. Pero lo maravilloso del Evangelio es que estamos viviendo en la época de la gracia y que en Cristo hay perdón si hoy corremos para arrepentirnos. La gracia de Dios no es un misterio. La gracia de Dios es realidad para nosotros los cristianos, pero es un misterio para los que se pierden porque no la entienden. Pero la gracia de Dios hoy está disponible para todos y estará disponible hasta el día de tu muerte o hasta el día que Cristo venga en su segunda venida. Ahí se acaba la gracia de Dios. Hermano, ¿cuántas veces has fallado tú? ¿Cuántas decisiones equivocadas has tomado? ¿Cuántas palabras has dicho en contra de la voluntad de Dios?
¿Cuántas acciones has hecho? ¿Cuántas bromas has hecho con tus compañeros, sabiendo que esa broma no es de acuerdo a la voluntad de Dios? Hermanos, si la gracia dependiera de nosotros, ya habríamos agotado esa gracia hace mucho tiempo. Pero la gracia depende del Señor. La maravilla del Evangelio es que la gracia no se acaba, no se agota hasta el día de tu muerte. Si hoy tienes vida, tienes esperanza de obtener esa gracia. No importa lo que hayas hecho, Dios hoy está con los brazos abiertos para recibirte. El secreto de esta gracia no está en cuán buenos somos nosotros, sino en cuán bueno es Dios. No se trata de cuánto nos esforzamos por servir a Dios, sino cuánto Él ya hizo por nosotros en la cruz. La gracia no es un premio para aquellos que piensan que la merecen por guardar la ley o practicar ceremonias o rituales. La gracia es un regalo para aquellos que sabemos que sin Dios estaríamos perdidos para siempre y solo su gracia nos puede alcanzar. Querido, aplaude al Señor si tienes ganas de hacerlo. Querido, yo no sé qué proceso te ha tocado vivir en relación al pecado. Yo no sé qué proceso estás viviendo ahora en relación al pecado. No sé hasta dónde has caído y no sé cuán hundido y cuán sucio te sientes. Pero hay pecados que no son públicos, pero que nos hacen sentir mal. Yo lo único que sé es que en Dios hay perdón, y que hoy puede ser un día maravilloso para que nos arrepintamos de esos pecados ocultos y le pidamos a Dios misericordia para alcanzar gracia y perdón. No hay error tan grande que la misericordia de Dios no pueda cubrir. No hay distancia tan lejana que el amor de Dios no pueda salvar. El secreto de la gracia es que ha transformado a pecadores en santos. El secreto de la gracia es que ha transformado a cobardes en valientes. Ha transformado a los que niegan a Cristo en testigos de su amor por Él. Ese es el secreto de la gracia. Esta es la prédica número 69 de la serie del Evangelio de Juan que estamos estudiando en la IBG. Y nos corresponde leer el pasaje que anuncié, Juan 18, 19 a 27. Leamos. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si yo he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermanos, esa noche estaba tan oscura y fría, y ahí se encontraba un montón de personas, desde las más altas autoridades romanas y judías, pasando por soldados y un gentío del pueblo. Pero en medio de toda esa gente había dos hombres, uno valiente y esforzado, y el otro con miedo. Un hombre dispuesto a decir la verdad sin miedo a la muerte, y el otro hombre con gran miedo, a punto de negar que era cristiano. Jesús estuvo dispuesto a responder ante las acusaciones, pero no respondió con odio, sino que respondió con tranquilidad, con calma, sabiendo que estaba condenado a la muerte. No le importó, no se atemorizó, no renunció a su propósito, sino que siguió adelante con el plan de Dios para salvar a la humanidad. Y por el otro lado estaba otro hombre, Pedro, lleno de miedo, que llegó al punto de negar 3
veces al único que lo había amado sin condiciones. No fue cualquiera del pueblo, fue Pedro, el discípulo, el apóstol que negó a Cristo. El discípulo que caminó sobre las aguas, el que vio los milagros de Dios, ahora extrañamente le niega y se hace para atrás. Hermano, ¿cuánto te ha dado Dios a ti? ¿Cuánto Dios te ha permitido vivir en la vida cristiana? Recuerda, desde que eras niño, ¿cuánto Dios te ha permitido en la vida cristiana y fuera del cristianismo? ¿Cuánto Dios te ha guardado de la muerte, de las críticas, etcétera? Y estás hoy aquí con vida. Y a veces le negamos. Habiendo caminado con Cristo, luego damos media vuelta y negamos a Cristo, como lo hizo Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios, pero muchos tienen miedo a las críticas de la gente. Saben que el evangelio es poder, pero no lo han asimilado del todo, y por eso les da miedo decir: soy cristiano. Hermano, si hoy cargas tú con el peso del pecado, con el peso de haber fallado, con el peso de haber negado a Dios con tus acciones y con tu silencio, con tus decisiones, estás solapándote que eres cristiano, pero sabes en el fondo que no lo eres. Yo te digo, la gracia de Dios está abierta para ti. Para Pedro lo estuvo aquel día. Hermano, la gracia de Dios te está esperando. Y el secreto no está en tu capacidad de mantenerte firme. Hermano, si la gracia dependiera de la capacidad de Andri para mantenerme firme, yo ya hubiera perdido la gracia hace mucho tiempo, porque yo no puedo en mis fuerzas estar firme. Yo en mis fuerzas no puedo, pero en la fuerza de Dios todo lo puedo en Cristo. Tú en tu fuerza no puedes, querido. No puedes. ¿Acaso es fácil perdonar a los que te han ofendido? No es fácil. No es fácil perdonar a aquel ex esposo que te ofendió tanto y ahora lo ves con otra mujer, lo ves con otros hijos, lo ves en una casa nueva y para ti no es fácil perdonarle. No es fácil, pero eso se logra solo en la gracia de Dios, no en tu fuerza, solo con Dios en tu corazón. No es fácil perdonar a los que te han maltratado en negocios y ahora estás hasta aquí de deudas por culpa de aquellos. No es fácil perdonarles, pero la gracia de Dios sí te ayuda a perdonarles. Y tú no entiendes por qué, pero ahora no les guardas rencor, porque la gracia es la que te perdona y la que hace que tú perdones a los demás. Hay momentos en la vida en los que quizá por miedo o por vergüenza o por debilidad en tu vida cristiana negamos a Cristo y negamos lo que más amamos. Hermanos, allá está una pareja de esposos y tienen un bebé en la pierna del papá. Imagínense, estos papás han estado amando a su hijo y tú has estado amando a tus hijos. ¿Por cuánto tiempo? Esta hermana Wendy también con su esposo y su bebé. Imagínense esta bebé o aquel bebé habiendo recibido tanto amor de sus padres, un día crecen y niegan a sus padres. Y dicen: yo no soy hijo de él, yo no soy hijo de ella, yo le niego a él, no lo quiero más. Eso fue lo que pasó con Pedro. Pero eso pasa contigo y conmigo muchas veces con nuestras acciones. Pedro, aquel discípulo apasionado, el que estaba dispuesto a cortarle la oreja a Malco, el que le dijo a Cristo: yo iré contigo a la cruz, primero sobre mi cadáver, si alguien te quiere hacer algo, no, primero conmigo. Ahora se hace atrás porque le niega por miedo. Querido, ¿tienes miedo de decir que eres cristiano? ¿Tienes miedo? ¿Niegas a Cristo? A ver, revisa por un momento tu vida. Revisa tu vida en este momento. No pienses en otra cosa, piensa en ti. ¿Qué es lo que has hecho en estos últimos tiempos de pecado? Tú sabes qué has hecho. ¿Has fracasado? ¿Has pecado en la intimidad en solitario cuando nadie te ve, con el teléfono lleno de pornografía? ¿Has pecado en solitario cuando nadie te ve con esos chats privados con otra persona? ¿Has pecado en solitario cuando has hecho un negocio que sabes que no lo debiste hacer y engañaste a la otra persona? ¿Cuál es tu pecado? ¿Has maltratado a tu familia? ¿Cuál es tu pecado de este tiempo? ¿Has negado a Dios? El pecado es negación de la gracia, porque si yo peco estoy diciendo simplemente: no quiero tu gracia, no me importa lo que hiciste en la cruz, sigo pecando. Queridos, la gracia de Dios hoy está aquí para perdonarnos.
Lo maravilloso de la historia de Pedro es que no termina en fracaso, sino que termina con el secreto de la gracia en su máxima expresión. En el instante en el que el gallo canta, escuchen esto, el gallo cantó y los ojos de Cristo se cruzaron con una mirada en los ojos de Pedro. ¿Te imaginas tú? Pedro le acaba de negar, el gallo canta, Pedro se recuerda, cuando el gallo cante me habrán negado 3 veces. Pedro dice, wow, le negué. Y Pedro mira a Cristo a la distancia y la mirada de Cristo se cruza con su mirada. Y Pedro se siente el pecador más miserable de la tierra. Y Pedro no puede creer que negó a aquel que está a punto de poner su vida por él. Pedro no lo puede creer, y esa mirada es una mirada de perdón de parte de Cristo, no de reproche, no de odio. Hay gracia de Dios que perdona, y esa es la máxima expresión. Querido, si tú has pecado, hoy trata de ver a Cristo que te observa y te dice, hoy está el perdón a tu disposición. Hoy la gracia está dispuesta para ti. Hoy Cristo está dispuesto a perdonar nuestras ofensas, porque la gracia de Dios es sobre cualquier cosa que puedas imaginar. Él perdona todo pecado que el hombre y la mujer hayan cometido. Todo pecado a los hombres les será perdonado por la gracia de Dios. Solo hay un pecado que la gracia no puede perdonar, y es el pecado de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Es lo que te estoy explicando. Es no aceptar la gracia. Es recriminar esa gracia, ese regalo, y decir, no, si tú no aceptas la salvación, el Espíritu Santo es el que está tocando tu corazón. Si no aceptas eso, estás blasfemando, estás negando el llamado del Espíritu a tu corazón, y estás diciendo, no quiero ser cristiano, punto. ¿Cómo puedes salvarte si niegas a Cristo? No puedes. ¿Cómo puedes salvarte si niegas su gracia? No puedes. Es el único pecado que no tiene perdón, es no aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Eso es blasfemar. Y en términos reales, la blasfemia contra el Espíritu Santo de aquel día, cuando Jesús la mencionó, no se puede cometer hoy, porque Cristo la mencionó en su entorno, cuando Él físicamente estaba en la tierra, y le dice a los demás, cualquiera que negare al Padre o al Hijo será perdonado, pero el que negare al Espíritu Santo no tiene perdón, es reo de juicio eterno en este siglo y en el venidero. Porque Cristo estaba presente allí, y delante de Cristo estaban atribuyéndole a Cristo las obras que Él hacía, se las atribuían al diablo, y Cristo le dijo, no puede ser, eso es una blasfemia. Pero hoy tú y yo no podemos blasfemar de esa manera, porque Cristo no está presente aquí en carne y hueso. Pero podemos blasfemar negando la gracia, y ese pecado no tiene perdón. Pero si tú te arrepientes, encuentras perdón, encuentras salvación. Hermano, hoy el mundo que nos presiona está a la orden del día. Y yo no sé qué es ser joven ahora. Yo tengo 50, pero yo no me puedo imaginar a un joven de 20 ahora. Señor, qué presión tienen ellos hoy. Cuando yo tenía 20 no había tanta proliferación de pecado a través de esto, porque estos aparatos ni existían hace 30 años. Pero hoy los jóvenes están tan expuestos al pecado, que el Señor los libre, que el Señor los ayude. Pero hermano, nosotros los adultos también estamos expuestos a pecar constantemente y continuamente. Y a veces creemos que porque estamos en la iglesia no negamos a Cristo, pero cuidado, Pedro era discípulo de sus 12 más cercanos. Y si cerramos el círculo, era de sus 3 más cercanos. Y Pedro le negó. ¿Has negado a Cristo? Vamos al pasaje de estudio, Juan 18, 19, 24. Miremos primero el hombre valiente, que es Jesús, y luego miramos el hombre miedoso, que es Pedro. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí?, le dijo Cristo. Pregunta a los que me han oído, ¿qué les haya yo hablado? Aquí ellos saben lo que yo les he dicho.
Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí, hermanos, escuchen esto, le pegó una bofetada. Wow, diciendo: así respondes al sumo sacerdote. ¿Y Cristo qué hizo? ¿Negó Cristo la obra del Padre? No. 23, Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué he hablado mal. Y si no, ¿por qué me golpeas?, le dijo Cristo. ¿Por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí vemos a un Cristo valiente, hermanos, un Cristo enfrentado a los líderes romanos, a los líderes judíos, al gentío. Pedro estaba lejos, Juan estaba lejos, Cristo estaba solo. ¿Por qué esos chicos lo dejaron solo? Yo creo que tú y yo también lo hubiéramos dejado solo. Yo creo que tú y yo no somos más valientes que Pedro ni que Juan. No creo que lo seamos. Hubiéramos huido y hubiéramos dicho: yo no soy cristiano. Momento, no lo soy. Pedro lo hizo y le negó, y Cristo solito enfrenta a todo ese gentío y le dice al guardia que le pega: ¿por qué me golpeas? ¿He dicho algo mal? Dime que está mal. Y no le pudo responder, y lo ataron a Cristo y lo llevaron al sumo sacerdote. Pero ahora veamos a Pedro, el miedoso. Ante el acoso de los que estaban calentándose en el fuego por el frío de la noche, negó a Jesús. Juan 18, 25, 27. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Imagínense, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de Malco, de aquel que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi en el huerto con él? No seas mentiroso, le dijo, yo te vi, porque estás negando. 27, negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Hermanos, definitivamente este es un mensaje para todos los que hemos caído en algún momento de la gracia de Dios. Para los que en medio de la culpa no se olviden que el perdón de Dios está presente. Si tú has caído, si hoy te sientes culpable, el perdón de Dios está presente para ti. Ya no tienes que salir de esa puerta con culpa, tienes que salir en victoria. Por favor, este no es un domingo para salir en derrota. Este es un domingo para salir en victoria, en la gracia de Dios, que hoy perdona a todo aquel que corre pidiendo auxilio. Hay momentos en la vida en que el miedo nos paraliza, hermanos, nos acobarda, y parece que el miedo hunde la fe. Solo hay dos aspectos en la vida del cristiano: la fe y el miedo. ¿Bajo qué parámetro actúas tú? ¿Bajo el miedo o bajo la fe? Simplemente el miedo es una fe a la inversa, invertido, ¿no? El miedo es tener fe a la inversa. Y el miedo paraliza, y el miedo nos hace negar a Cristo, y el miedo nos hace caer de la gracia. Pero la fe nos sostiene, y esa fe, cuando tienes el teléfono en la mano a punto de ingresar al sitio pornográfico, tienes la fe y la valentía para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy más con esto. Y sales a la calle o sales a hablar con otras personas. La fe es la que te sostiene en victoria. Solo la fe en Jesucristo te puede sostener, hermano. Así que no pierdas la fe. ¿Cuántas veces hemos caído? Quizá no has tenido el valor de comportarte como cristiano. Quizá dices que eres cristiano, pero tu manera de hablar y de actuar no están diciendo lo mismo. Un cristiano actúa como Jesús. Le golpea el soldado y Jesús no responde. Jesús se queda y le dice: ¿por qué me golpeas? ¿He dicho algo mal? Y después de eso le atan y le llevan casi a la cruz. Ya lo vamos a ver en la cruz en próximos domingos. ¿Tienes miedo tú de que te aten y te lleven a la cruz? Que te crucifiquen en las redes sociales por hablar de Cristo. Que te crucifiquen en todos lados por defender la bandera de Cristo. ¿Tienes miedo? Cuando alguien te dice: nos acostamos, pasamos un rato juntos en el motel, y tú eres casado, ¿tienes miedo de decir no? Ahí estás perdiendo la fe. No la pierdas. Para que haya un hombre que comete adulterio, tiene que haber una mujer que también lo comete.
Muchas veces todas las mujeres critican a los hombres. Es que ese hombre tan sucio. Pero para que haya un hombre sucio tiene que haber una mujer también. O sea, las mujeres son iguales, exactamente. Pecamos todo el tiempo, pero la gracia de Dios hoy está aquí para perdonar y para decirnos: si has pecado, no vuelvas al pecado, no vuelvas ahí. Porque aquel que reprendido endurece la cerviz, de repente será castigado y no habrá para él medicina. Pero hoy es el tiempo de la gracia. Lucas 22, 31, 32, leamos. Mira, hay algo en este relato que conmueve hasta las lágrimas. Y es que Jesús, hermanos, escucha esto. Jesús ya sabía que Pedro iba a pecar. Jesús ya sabía. Wow, Él ya sabía. ¿Quieres saber algo, querido? Mírame aquí, no leas todavía, mírame. Jesús ya sabía lo que has hecho. Jesús ya sabía que ibas a pecar. Jesús sabe lo que estás haciendo, querido. Él sabe, el pastor no. Jesús sí. Él ya sabe. Y Jesús sabía que Pedro iba a pecar, y aún sabiéndolo, le restablece. Leamos Lucas 22, 31, 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Querido, ¿sabes? Jesús ya sabe cuando vas a ser débil, y Jesús sabe que vas a tambalear, pero Él ha pedido para que tu fe no falte. Cuando yo me siento a punto de pecar, a punto de tambalear, yo recuerdo este texto de Lucas 32, en donde dice que Jesús ya oró por mí para que mi fe no falte. ¿Tú crees que como pastor de iglesia bíblica no tengo complicaciones? El diablo está más interesado en mí que en ti, porque yo soy el pastor que llevo la voz cantante de la sana doctrina, y el diablo me ataca. Pero Jesús ha pedido para que mi fe no falte, y mi fe no faltará, porque Dios es más poderoso que el diablo. Gloria a Dios. ¿Tú crees que el diablo no guerrea contra mí? Sí lo hace. Lo hace. A veces haciéndome sentir con enfermedades, con problemas. Hermano Osvaldo es testigo, andaba conmigo en Los Ángeles y anduve tomando pastillas para el dolor de cabeza a cada momento. Tengo un dolor de cabeza intenso ahora mismo, que siento que como palpitaciones en la cabeza. Pero hermano, a veces es cosa de la salud, y a veces es el diablo que viene a zarandearnos. Pero mi fe no faltará, porque Jesús ha rogado al Padre por mí para que me mantenga en victoria. Y el diablo quiere derrotarnos, pero en Cristo hay victoria. Victoria en Cristo. ¿Me dejas contarte una historia? Allá en el Brasil, estaba leyendo esta historia en internet. Había dos niños, 6 años y 8 años de edad, preparatoria y segundo primaria. Y los chicos miraron que el circo llegó al pueblo, y el circo instaló su carpa, y los niños asombrados: hermanito, dice el de 8 años al de 6, vamos al circo mañana. Y el niño pequeño dice: pero en la escuela, oh, no hay problema, mamá no se va a dar cuenta. Al otro día se levantaron y fueron corriendo para el circo. La escuela, estaban entrando los niños y el circo a la par de la escuela en el campo. Y los niños escondieron su bolsón debajo de unas piedras, y la mamá estaba viendo de lejos. Y los niños entran al circo por debajo de la carpa para no pagar boleto, y se sientan a disfrutar los payasos y la magia. Y salen del circo, y no era hora de salir de la escuela, y esperan. Fueron a buscar los bolsones, no los encontraron, y dijeron: wow, ¿y los bolsones? Oh, tenemos 2 problemas, no fuimos a la escuela y perdimos el bolsón. A la 1 de la tarde vieron que salieron los niños y ellos van a casa. Hola, hijos. Hola, mamá. ¿Y los bolsones? Ah, la maestra dijo que los podemos dejar en la escuela. Oh, ve, adelante, no hay problema. Sí. Al otro día se levantan y dijo: ahora tenemos otro problema, ¿qué hacemos? No podemos ir a la escuela sin bolsón. Estuvieron todo el día en el parque del pueblo. A la 1 de la tarde regresan a casa. ¿Y los bolsones, chicos? La maestra dijo que los podemos dejar en la escuela. Oh, está bien, perfecto. Y la mamá ya sabía. Tercer día, y los chicos: wow, tenemos que volver a hacer todo esto.
Volvieron a sentarse en el parque hasta esperar la 1 de la tarde. Cuando regresan a la casa, estaba la maestra en la casa hablando con la mamá, porque los chicos no habían llegado 3 días a estudiar. Y los chicos ven a la maestra y dan media vuelta y salen corriendo en todas las calles del pueblo. Y la mamá sale detrás, y el tío sale detrás, y el abuelo sale detrás, y logran pescar al niño de 8 años. Lo pescan y lo traen a casa. Y el niño pequeñito de 6 sigue corriendo. Se les pierde. Se sienta en una puerta, en una banqueta, y se duerme del cansancio. Y la mamá llega y lo abraza, lo recoge y lo besa. Y el niño despierta y le dice: mami, perdóname. Y empieza a llorar. Y le dice la mamá: ¿por qué estabas huyendo de mamá? Es que te mentí. Es que con mi hermano acordamos ir al circo y escondimos el bolsón y lo perdimos. Y teníamos miedo. Hijo, le dice, el bolsón lo tengo en casa. Yo los vi ese día. Yo recogí el bolsón. Yo sabía que ustedes me estaban mintiendo. ¿Por qué huías de mamá? Sí, yo ya sabía. ¿Sabes algo? Dios ya sabe que estás pecando. Él ya sabe. Dios ya sabe cuando hemos pecado, porque huimos de Él. Y huimos no queriendo encontrarnos con la gracia. Pensamos que Él no sabe. No seamos ingenuos. Él ya sabe. Él nos mira desde el primer momento. Ya sabe. Con Pedro, Jesús ya sabía que Pedro le iba a negar, y aún así lo mira desde lejos. Y en mensajes posteriores vamos a ver cómo lo restablece y le dice: Pedro, querido, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. En otras palabras, conviértete en un pastor de iglesia. Y Cristo lo pone como pastor, apacentando las ovejas. Apacentar es el trabajo mío, dar pasto, apacentar. Por eso nos llamamos pastor, el que apacienta, el que da pasto espiritual en este caso. Dios ya sabe todo sobre ti. No huyas más. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.